Así que damos la bienvenida a continuación al doctor Luis Guillermo Restrepo Vélez. El doctor Restrepo es un químico farmacéutico especialista en atención farmacéutica de la Universidad de Antioquia. En la actualidad, gerente de asesorías, servicios y productos SaaS, empresa orientada a generar valor en las cadenas globales de los productos regulados en salud, estructurado y desarrollando proyectos y empresas para el fortalecimiento de la salud. Doctor Luis Guillermo, bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Me da mucho gusto estar aquí. Hace bastante tiempo que no hacía una presentación en público y sobre todo pues de forma presencial. Ya estoy acostumbrado a las sesiones de espiritismo porque uno es conectado y va preguntando, ¿están ahí? ¿Sí están conectados? Entonces es muy bueno realmente poder estar con ustedes hoy. Exacto. Bueno, la idea es, pues dándole continuidad a lo que acabamos de escuchar con el doctor Gabriel Jaime, reflexionar un poco con ustedes sobre diferentes aspectos que tienen que ver con el tema de política farmacéutica y los retos a los que nos estamos enfrentando. Vamos a mirar estos elementos, entonces voy a pasar muy rápidamente del enfoque de derechos humanos a darle una mirada panorámica a cuáles son las raíces de todos esos problemas que vemos, sobre todo haciendo un poco la mirada desde un paciente, desde alguien que necesita los medicamentos y pues yo creo que este es un sector bastante complejo y que incluso entre las personas que trabajamos en él no tenemos consenso sobre muchas cosas. Por ejemplo, el tema de los genéricos, esa vaina si funciona o no funciona. Muchas veces entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo y pues menos una persona desde afuera. Entonces les voy a contar algunas intimidades de mi propia familia, porque muchas veces a uno le preguntan, ay, ¿usted qué piensa de este medicamento? Para que vean cómo es el funcionamiento. Entonces, vamos a hacerlo desde el enfoque de los derechos. Ese es el enfoque que está de moda, pues los derechos humanos, todos tenemos derecho a los medicamentos. Lo cual es muy bueno, pero también entraña un riesgo, y es que cuando uno cree que una cosa es un derecho, muy probablemente le olvida que es una responsabilidad también. La salud finalmente es una responsabilidad de cada persona, que está facilitada por el Estado y por muchas otras instituciones. Una de las dimensiones de esa es la prestación de los servicios de salud, pero no es realmente lo más importante para uno estar sano. De hecho, una persona sana es la que no necesita intervenciones, y lo que todos pagamos para el sistema de salud es para que en el momento en que se pierde ese balance, pues se pueda recuperar a través de intervenciones que tengan estas características, ¿cierto? Pero esa recuperación de esa idea de que uno es el responsable de su propia salud es fundamental. Vamos a mirar cómo funcionan cada uno de estos elementos. No discriminación, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, rendición de cuentas y universalidad en el tema de medicamentos. Este me lo bajé ayer de un instrumento que tiene el Ministerio de Salud supuestamente para que la ciudadanía pueda mirar los precios de los medicamentos. Entonces, lo primero es que
El aplicativo pues es supremamente enredado. O sea, uno ahí no puede entrar la palabra acetaminofén y que eso le busque. Eso, usted tiene que entrar, como decía el doctor Gabriel Jaime, con los 60.000 CUMS que hay, a revisar eso y organizar ahí. Y entonces yo, por ejemplo, metí el acetaminofén, el vilipendiado acetaminofén, porque mucha gente dice, no, es que a mí me mandan ese acetaminofén y ibuprofeno en la EPS. Pues resulta que esos son los mejores analgésicos que existen. Y en el acetaminofén, por ejemplo, estamos en riesgo de desabastecimiento por un montón de problemas que hay en las cadenas logísticas y la incapacidad de producir acetaminofén. Entonces, el día que nos falte, ese día vamos a saber cuál es la importancia de ese producto. Entonces eso arroja ese termómetro. ¿Ustedes qué opinan de ese termómetro? O sea, cuando uno algo le dice que la misma cosa vale entre 56 pesos y 14.000, pues yo creo que uno como ciudadano se queda como pensando, ¿y eso sí será posible? O sea, que la misma cosa valga o 56 pesos o 14.000, una tableta. Exactamente. O sea, si usted se toma cualquiera de esos, eso le va a quitar el dolor. Igual, ¿cierto? Porque son tabletas de 500 miligramos, todas. Pero hay unos precios diferenciales enormes. Y si usted se va y mira lo que le venden en la farmacia, que usted lo paga de su propio bolsillo, y lo que le venden a través del sistema de salud, hay unas diferencias de precios que se explican por los volúmenes, pero que también son enormes. Y muchas veces a las EPS, por ejemplo, les cobran ¿cuál es la marca original de acetaminofén? Bueno, aquí pensamos muchos que es el Dolex, ¿cierto? Pero eso no es cierto. La marca original de acetaminofén era Tylenol, que en este momento no existe en el país. Dolex es un genérico con marca, como vamos a ver en unos minutos más, que se ha convertido en una referencia, sí, pero no es el original, que eso es otro debate enorme, ¿cierto? Entonces, estamos llenos de creencias y de cosas que nos hacen pensar que esas diferencias se pueden explicar por ese tipo de cuestiones. Y vamos a profundizar un poco más en esto. Eso es aquí, pero si uno se va al exterior, la cosa es más compleja. Estados Unidos es el país que tiene unos precios de medicamentos más altos en el mundo. Esto es un estudio que se hizo en 2019, agrupando los medicamentos. Entonces, en promedio, en Estados Unidos los medicamentos valen 2.5 veces más que en todos los demás países de la OCDE, o sea, los países del Club de los Países Ricos, al cual nosotros ya pertenecemos también. Y ustedes saben que la mayor parte de la industria farmacéutica tiene base en Estados Unidos en este momento. Incluso muchos laboratorios europeos se fueron para allá, porque en Estados Unidos les ofrecen muchas mejores ventajas desde el punto de vista de propiedad intelectual. La ambición de ellos y la visión que tienen es que todo el mundo pague por la innovación y que los precios de ellos se igualen en el mundo. Es decir, una de las cosas que dicen los industriales aquí es que nosotros estamos gastando muy poquito en medicamentos
Y eso es verdad si uno se compara con lo que gasta Estados Unidos como porcentaje del PIB. ¿Sí? Entonces, nos dicen, no, es que no hay problema, aquí lo que necesitamos es meterle más recursos para que podamos pagar los medicamentos. Pero Estados Unidos también es uno de los países, sino el que más mal tiene los resultados finales en salud. Es decir, que pagar más en medicamentos no significa que uno va a estar más sano, ¿cierto? Y eso es diferencial. En Estados Unidos se venden muchos genéricos y los genéricos son más baratos que en la mayor parte de los países de la OCDE. Pero se gastan un infierno de plata en los medicamentos nuevos y especialmente en los patentados. Ustedes saben que nosotros tenemos, como le explicaba el doctor Gabriel Jaime, un sistema de control de precios, pero es por referenciación internacional. Entonces, nosotros controlamos los precios para no ser mayores que el promedio de los países de la OCDE, pero esos precios son demasiado altos realmente y tienden a seguir aumentando. ¿Por qué? Entonces, el problema es que tenemos un modelo de investigación que se financia supuestamente con los precios de los medicamentos, vía precios de los medicamentos a través de las patentes. Como decía el doctor Guarín, eso empezó en 1994. Antes de ese año no existían patentes farmacéuticas en muchos países. Muchos las habían excluido precisamente por considerarlo un bien público. Pero con la entrada de la Organización Mundial del Comercio, llegó una exigencia para que todos los países otorgáramos licencias farmacéuticas, patentes farmacéuticas. Y entonces eso se ligó a un modelo que es el que tiene Estados Unidos. Normalmente en Estados Unidos, a ver si soy capaz de señalar con esto, así. Normalmente en Estados Unidos, lo primero que arranca es la propiedad intelectual. O sea, hay una solicitud de patentes. Una vez que se otorga la patente, eso dura 20 años y después vienen unas extensiones de las patentes, que es por algo que se llama datos de prueba. Resulta que los medicamentos se inventan o se descubren. ¿Ustedes qué opinan? Pues hay muchas cosas que se sintetizan, ¿cierto? Entonces, realmente del laboratorio salen muchas sustancias que no existen en la naturaleza, que uno puede considerar un invento. Pero para que eso se convierta en un medicamento, pues no es suficiente que se haya inventado y que se sepa o se tenga alguna idea de que eso va a servir para alguna enfermedad, sino que hay que hacer una serie de ensayos clínicos que realmente son un descubrimiento. O sea, usted ensaya y mira a ver si eso sí funciona o no funciona, con una metodología científica. Desde ese punto de vista, los medicamentos no serían patentables, pero a esto se le han dado una serie de vueltas para que finalmente los medicamentos sí se puedan patentar, ¿cierto? Porque se considera que esa es la fuente de financiación. ¿Y por qué la fuente de financiación? Porque mientras el medicamento esté patentado, el productor o el titular de la patente puede ponerle el precio al medicamento por fuera de las condiciones del mercado. Producir los medicamentos realmente, después de que se pasa esta etapa, es realmente sencillo. O sea, los competidores la tienen sencilla. Los investigadores
sí hacen algo de investigación, pero no tanta como dicen tampoco, porque mucha de esa investigación viene de las universidades, muchas de ellas con fondos públicos. Y a veces las empresas farmacéuticas fundamentalmente lo que hacen es comprar un buen candidato o comprar la universidad en la que se desarrolló ese candidato o el laboratorio en el que se desarrolló, y de esa manera obtienen la patente. Y por esa vía pues se logra trabajar estos temas. Entonces, aquí lo importante es que con ese sistema de patentamiento y de protecciones hay unos periodos de exclusividad en los que los medicamentos vienen de una única fuente y esa única fuente le pone el precio, y por eso los medicamentos son tan caros cuando entran. Después empiezan a entrar competidores, pero esos competidores, pues si yo soy el primero y por ejemplo el medicamento vale 1.000 pesos, por decir algo, y yo lo puedo producir en 100 pesos, ¿a qué precio lo pongo para entrar en el mercado? ¿Ustedes qué opinan? A mí me vale 100, el que está en el mercado es de 1.000, entonces ¿qué precio le pongo yo para venderlo? 500. El doctor todavía es de la línea conservadora, o sea, solamente le está subiendo el 500% al costo de él. Los laboratorios normalmente lo que dicen es, bueno, entonces si ese vale 1.000, yo le pongo 980. ¿Sí o no? Porque es un poquito más barato, pero a mí me va mucho mejor, ¿sí? Y así funciona eso. A medida que van entrando más productos, pues va bajando el precio, pero muchas veces no tanto. Y muchas veces otros llegan y dicen, no, yo no lo voy a vender a 1.000, lo voy a vender a 1.100. Y voy a decir que esto tiene un recubrimiento que le protege el hígado, el estómago. Entonces, la cosa es complicada con los precios de medicamentos. Y viene el tema de los medicamentos multifuente. O sea, que si es el original, que si es de marca o que si es de genérico con denominación común internacional. Uno puede comprar acetaminofén como acetaminofén y así se llama el medicamento. O lo puede comprar con todos esos nombres que vimos ahora, incluyendo el Dolex, que todos son genéricos con marca. O podría comprar el Tylenol, que ya no existe en Colombia, ¿cierto? Pero eso es a lo que se enfrenta uno después, y por eso es que hay 60.000 no sé cuántos códigos en el mercado. Y llegamos al tema de la calidad. Entonces ahí se complica más la cosa. Yo creo que todos han escuchado una frase que se repite y se repite, que los medicamentos deben ser seguros, eficaces y de calidad. Eso es lo que ha dicho la OMS, o por lo menos lo que se ha traducido de lo que ellos dicen. Pero entonces yo les hago una pregunta. ¿Un medicamento puede ser inseguro y de calidad? ¿Sí o no? Bueno, los que dicen que sí, ¿por qué dicen que sí? Pues eso se deduce de esa formulita, o sea, un medicamento podría ser seguro, inseguro, ¿cierto? Eficaz y de calidad, ¿sí? Pero quienes dicen que no, seguramente están pensando en que si es inseguro, pues no se lo puede tomar, entonces no es de calidad, ¿sí? Exactamente. Entonces ahí hay un tema con esa última palabrita que es muy complejo y que tiene que ver con la actividad de los servicios farmacéuticos, y es
que la calidad se puede definir como la aptitud para el uso, ¿cierto? Caso en el cual ese medicamento que es inseguro, pues no es de buena calidad. Y tenemos muchos casos de esos muy graves. Por ejemplo, una crisis que hay en este momento en Estados Unidos, que es la crisis de los opiáceos, se generó porque a una empresa se le ocurrió la genial idea de decir que los opioides en ciertas concentraciones y bajo ciertas circunstancias no producían adicción. Y entonces empezaron a vender ese medicamento así. Y obviamente, ¿qué pasó? La gente lo tomó y se volvió adicta a los opiáceos. Y entonces hay muchos muertos y mucha gente con problemas en eso. Ese debate está en este momento. Ese medicamento es supremamente inseguro y no era apto para estar en el mercado, pero se le pasó a la FDA. Que aquí mucha gente dice, si la FDA lo aprueba, nosotros, pues, ¿para qué lo vamos a revisar? Aprobémoslo también. Y ni qué hablar, por ejemplo, de las vacunas que todavía no tienen registro sanitario. Tienen una autorización especial por las razones de emergencia. ¿Sí? Entonces, apenas vamos a empezar a ver los impactos y la forma como eso funciona. Lo que pasa es que, desde el punto de vista práctico, esa aptitud para el uso se transforma en unas especificaciones técnicas, ¿cierto? O sea, usted para poder operar esto y funcionar, dice, bueno, entonces el medicamento debería cumplir con estas especificaciones. ¿Cuáles son las especificaciones? Hay unas especificaciones de producto, ¿cierto?, que están en las farmacopeas, y unas especificaciones de proceso. Buenas prácticas, buenas prácticas de todo, ¿cierto? Dentro de esto también hay una cantidad de discusiones. Por ejemplo, una es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es cuánto medicamento llega a la sangre cuando usted se lo toma oralmente. La bioequivalencia es una comparación entre biodisponibilidades. Hoy en día se exige que se le haga bioequivalencia a los medicamentos para entrar a algunos medicamentos, y eso no nos hemos podido poner de acuerdo en cuántos son los que sí necesitan, si realmente eso contribuye o no a que los pacientes estén mejor. Pero lo cierto es que han salido una cantidad de medicamentos que eran buenos y estaban en el mercado, dizque porque no cumplen bioequivalencia, pero ya llevaban un montón de tiempo en el mercado, funcionando. Entonces, ahí aparece un concepto que está también dentro de los tratados de libre comercio, que es el de las barreras técnicas al comercio. O sea, dentro de todas las especificaciones técnicas, la mayor parte realmente contribuyen a que los medicamentos sean más seguros y eficaces. Pero hay algunas que están puestas ahí que lo que hacen es evitar que lleguen competidores al mercado. Y es una barrera adicional que nosotros no hemos podido superar. Por ejemplo, en Estados Unidos, las buenas prácticas de manufactura se llaman las Current GMP. Y eso significa que son las buenas prácticas de manufactura vigentes. Y eso lo actualizan año a año, y los laboratorios pues llevan un camino más o menos de este tipo. Aquí hacemos las actualizaciones cada 20 años. Entonces, cuando se hace la actualización, a los laboratorios les toca tumbar la planta y volver a construir. Eso es una locura. Muchas veces, para ganar unas cuestiones de seguridad que realmente no son. O sea, al principio eso generó un impacto muy positivo, porque había medicamentos que se hacían literalmente en garajes y en ollas. Pero en el nivel en que estamos, cada vez las ganancias son menores.
en temas de seguridad. Y en cambio no adoptamos algunas cosas que no necesitan infraestructura, pero sí pueden contribuir al manejo de los medicamentos. Por ejemplo, la gestión de riesgos, que es uno de los ejes centrales de este tema. Eso en este momento no se lo piden a los laboratorios realmente, porque hace parte de informes posteriores de la GMP, pero ya se está empezando a pedir. Bueno, en esta no me voy a detener demasiado porque ya hablamos un poquito del tema de los precios. En esta sí me voy a detener un poquito. Esta es de la actual directora de medicamentos del Ministerio de Salud de hace un tiempo, cuando ella misma no se imaginaba que iba a ser directora de medicamentos del Ministerio de Salud. Hizo un estudio sobre el tema de la judicialización de la salud, que es uno de los problemas más graves que tenemos, porque entonces eso ha generado un direccionamiento de todos los servicios y de todas las cosas hacia lo que es rentable. Aquí tenemos unos servicios de atención farmacéutica buenísimos, especialmente para gente de medicamentos de alto costo. Pero cuando las personas consumen medicamentos de bajo costo, están prácticamente por su cuenta, porque no hay con qué sostener y pagar esos servicios, que los necesitan igual que los otros. O sea que es una forma de discriminación, ¿cierto? Volviéndonos a la primera diapositiva que vimos. Discriminación, ¿por qué? Por el medicamento que consume. Hay mucha gente que vive de su enfermedad en el sistema, que la enfermedad le ha dado casa, si es suficientemente costoso el medicamento, ¿cierto? Y que ha sido beneficiada por los laboratorios y sus estrategias para recoger esos pacientes y tratarlos. Lo que estamos diciendo no es que no haya que tratarlos, claro que sí, pero hay que tratarlos como a todos los demás pacientes. Hay que buscar una forma de que efectivamente los servicios les lleguen a todo el mundo y que este tema de la judicialización no sea el juez el que termina diciendo no, es que hay que darle tal medicamento, y los gestores pidiéndole a los pacientes que lleven la tutela, porque si no, no le dan el medicamento. Sí, ese es el mensaje que les quiero dar aquí. Y eso no necesariamente está ligado a las necesidades en salud. Entonces tenemos un modelo en el que los medicamentos se encuentran de una forma muy diferente a lo que se requeriría, ¿cierto? Hay unas enfermedades para las que no hay medicamentos. Por ejemplo, en el país funciona un programa que se llama de erradicación de la teniasis y cisticercosis, que es de la OMS. Y aquí hay teniasis y cisticercosis, que afecta desproporcionadamente a ciertas áreas del país. ¡Ay, jue madre! Pero no hay ni praziquantel ni niclosamida, que son los medicamentos que utilizan para eso. La gente que le da teniasis y cisticercosis le puede dar ceguera, convulsiones y se puede hasta morir. Pero no hay los medicamentos para eso, a pesar de que hay programa. Desabastecimientos, el doctor ahora los mencionó, por diferentes razones. Esto es un estudio que hizo el Centro de Medicamentos, Poder y Políticas Farmacéuticas de la Universidad Nacional, perdón, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, que creo que resume bien por qué hay desabastecimientos. Muchos de esos desabastecimientos tienen que ver con decisiones comerciales.
hay problemas también en la cadena logística y una serie de dificultades que el gobierno tiene que buscar la forma de superar. Y finalmente, la gestión farmacéutica, que como decía el doctor Guarín ahora, no es simplemente comprar y entregar, sino asegurarse de que al paciente pues, le vaya bien con el tratamiento y que ese tratamiento sea efectivo y seguro y pertinente para esa persona, en resumen. Entonces, para terminar, porque ya me deben faltar 2 minutos, no, 5. Bueno, entonces, en este momento estamos enfrascados en unos debates de si se terminan las EPS, si seguimos con la EPS, si no. Eso yo más o menos les cuento que es como uno tener un tigre muy bravo, ¿cierto? Y entonces contrata un domador y lo mete allá, contrata a varios domadores, los mete y a eso se los come el tigre. Entonces usted dice, no, entonces cambiemos el domador. Yo creo que el problema es, sí es de domador, pero también de técnica para enfrentar el tigre, ¿cierto? Porque si usted sigue metiendo más gente, seguro se los van a comer. Y el tigre, aquí, como mostraba el doctor Guarín también, ya vamos en el 50, nos gastamos más del 50% en medicamentos y en tecnologías. Y nos vamos a seguir gastando mucho más porque, como ya les dije, la idea de Estados Unidos, y el doctor Guarín lo mostró en las diapositivas que complementan muy bien esto, es que tiene que haber más patentamiento, más precios de medicamentos, más inversión vía precios para poder seguir con el modelo de innovación que tenemos. O sea que el país realmente lo que está pagando en salud es la innovación del sector farmacéutico, en gran medida. Obviamente hay otra serie de cuestiones, el crecimiento, el cambio demográfico, las transiciones de las enfermedades y otra cantidad de cuestiones que influyen definitivamente en la conformación de un modelo. Pero el tema de las tecnologías en salud es un tema que no se ha podido dominar en ninguno de los sistemas que hay actualmente. O sea, Estados Unidos tiene un modelo de aseguramiento privado totalmente y tienen un problema gravísimo con medicamentos. Reino Unido tiene un sistema mixto o público y tienen un problema con los medicamentos. Y nosotros tenemos un sistema de salud muy bueno porque nos protege muchísimo desde el punto de vista del gasto que una familia tiene que hacer cuando hay un miembro que está enfermo, pero tenemos un problema muy grave con los medicamentos y es un problema que no es, como decía una señora que les voy a comentar en un momento, la doctora Ana María Mazzucato, es un resultado de lo que hemos hecho hasta este momento. No es un hecho de la naturaleza, sino que eso es lo que hemos construido. Entonces, para poder cambiar el sistema de salud, obviamente hay que organizar a todos los actores, pero hay que generar un cambio muy importante en este sector. ¿Qué retos hay en eso? Yo voy a pasar muy rápidamente aquí, pues enunciando algunos. Una cultura de la autonomía de la persona y los límites de los derechos. Aquí se ha convertido que no podemos hablar de que la tutela se debe recortar. Yo, por ejemplo, pienso que sí, especialmente en este tema de medicamentos. Eso debería repensarse para evitar los abusos
y lograr la desjudicialización de la salud. Los abusos de medicamentos, eso no es... a ver, estamos metidos hace años en una guerra contra las drogas, que no ha producido sino guerra y problemas. Pero esas personas, o sea, no hay ninguna diferencia entre el que se tomaba los opiáceos que autorizó la FDA en Estados Unidos y el que consume cocaína o cualquier otra cosa en la calle. La diferencia es que el que consume cocaína pues está en mayor riesgo porque eso no tiene ninguna regulación. Entonces eso hay que tratarlo desde un punto de vista de salud pública, no desde el punto de vista de la penalización. Y un diálogo de saberes. Aquí ni hablar, pues no me voy a meter en el tema de fitoterapéuticos porque no tenemos tiempo, pero plantas medicinales aquí eso es como otra esfera del conocimiento. La autonomía en la rectoría por parte del gobierno. Esta señora decía, hay que repensar las capacidades y el papel del gobierno dentro de la economía y la sociedad y sobre todo recuperar el sentido del propósito público. El gobierno no está para organizar un mercado y darle a las farmacéuticas la idea de que están compitiendo en un mercado organizado por ellas mismas. El gobierno está para solucionar problemas en conjunto con el sector privado, ¿cierto? No por su propia cuenta porque no va a ser capaz de hacerlo. Y como dice esta señora, hay relaciones simbióticas, o sea, que ayudan y hay relaciones parasitarias, o sea, sectores de la economía que claramente le están transfiriendo su propia crisis a la sociedad. Y eso pasa en este sector específicamente. Tenemos problemas de formación y ejercicio de las profesiones. No me voy a detener en eso. De información, pues ya le mostré el termómetro de medicamentos, pero usted coja cualquier base de datos del gobierno y es así. O sea, coja, por ejemplo, los reportes del CISMED sobre uso de medicamentos, eso no sirve para nada, porque están mal hechos. La búsqueda de mecanismos de promoción de la innovación alternativos a la propiedad intelectual, que ya hablamos de eso. La eliminación de barreras técnicas al comercio, que ya les expliqué qué son esas barreras. Y la eficiencia del modelo de inspección, vigilancia y control. El pobre INVIMA ya lleva 2 hackeos en menos de un año, una entidad que es de gestión del conocimiento y que se tiene que cerrar porque no hay cómo gestionarla. Pero más allá de eso, hay una serie de factores, por ejemplo, en la financiación del propio INVIMA, en la solución de problemas de salud, que merecen una reforma de la institución, una reforma completa. Porque si seguimos tratando de desatrasar los registros sanitarios, yo creo que más o menos en unos 20 años vamos a volver a hablar y vamos a estar en lo mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Guillermo. Por acá tenemos una pregunta desde nuestros asistentes virtuales y plantea la inviabilidad financiera que tiene nuestro sistema de salud. Y paradójicamente, ese mismo sistema de salud está enriqueciendo unos privados. Podríamos incluso citar elementos o figuras como la integración vertical. ¿Qué considera usted que se avecina con la política y la filosofía del actual gobierno en esos términos? ¿Ha decantado ya alguna estrategia? ¿Ha dejado ver la ministra, el presidente?
Sí, en este punto yo creo que evidentemente hay un cambio, por ejemplo, en el tema de propiedad intelectual, que como vimos está en la raíz de estos temas. Hasta ahora, cuando se aplican herramientas de propiedad intelectual, la industria dice que son una expropiación de sus ganancias. Y eso pues es muy complicado porque esas herramientas, por ejemplo, las licencias obligatorias, el uso gubernamental, las importaciones paralelas, están dentro de la misma legislación. O sea, simplemente son disposiciones que no se aplican por problemas políticos, porque hay una presión enorme para que no se apliquen. Pero yo creo que el propio gobierno de los Estados Unidos está muy preocupado con eso. No sé si ustedes recuerdan que en algún momento el presidente Biden dijo que iban a flexibilizar el tema de propiedad intelectual para el tema de vacunas. Pues eso no se pudo. O sea, así el presidente dijera, no hubo forma. Entonces, creo que va a haber un tema de diplomacia farmacéutica, porque este es un tema que hay que tratarlo internacionalmente, muy distinto a lo que tenía el gobierno anterior, que era, o gobiernos anteriores. Cuando a mí me tocó la del TLC, yo renuncié porque el jefe de la negociación dijo que Colombia iba a ganar con el tema de propiedad intelectual. Y realmente eso pues no tenía ningún sustento desde el punto de vista técnico, y le costó al país mucha plata desde ese momento hasta ahora, y no hemos podido todavía aplicar herramientas más allá del control de precios que tienen que seguir funcionando. Y tiene que haber una reconfiguración también interna, porque los privados sí ganan mucha plata pegados de este tema. Las EPS yo creo que han hecho un muy buen trabajo en los medicamentos de lo que antes era el plan obligatorio de salud, ¿cierto? El plan básico. Pero en materia de medicamentos de alto costo se limitan a comprar y cobrar. Esa es la realidad. Y tienen algunos programas de atención farmacéutica para esos pacientes, pues que sería una vergüenza que no los tuvieran, porque con la plata que eso genera es una cuestión imperdonable. Entonces, lo que hay que buscar es que realmente logremos unos cambios culturales en términos de que la población entienda que necesitamos medicamentos, sí, pero no a cualquier precio. Y que haya una gestión en la que los privados ganen, pero no abusen. Creo que ese es el punto, que apoyen un propósito que es el de lograr una mejor salud para la gente. Bueno, y tenemos una última pregunta del auditorio, un tema que genera controversias: control de precios, compras centralizadas, sí, no, ¿por qué? Control de precios tiene que haber, si no estaríamos jodidos. Pues por lo menos tenemos el control de precios con referenciación internacional, que hace que no tengamos los mismos precios que Estados Unidos, ¿cierto? O mayores, porque antes de la instalación de ese control de precios teníamos precios superiores a los de Estados Unidos en muchos medicamentos. Entonces eso definitivamente se requiere. Compras conjuntas. Hay un tema que es fundamental entender. O sea, el precio de cualquier producto depende del volumen de compra, ¿cierto? Antes los medicamentos eran para grandes grupos poblacionales. Entonces,
¿Cuáles eran esos grupos poblacionales? Los de hipertensión, los de diabetes. Entonces, son mucha gente y por eso se podían comprar descentralizadamente. Pero hoy en día los medicamentos de alto costo casi todos son para enfermedades raras o para nichos de población pequeños. Entonces, si usted no agrega las compras, pues le sale carísimo. O sea, así de sencillo. Y es más, debe haber mecanismos no solo nacionales, sino regionales, para lograr volúmenes de compra y posibilidades de negociación mejores. Entonces, creo que esa es la lógica del tema. Bueno, doctor Luis Guillermo, muchísimas gracias por su valioso mensaje. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables.